Bueno, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a la reunión semanal del Grupo Académico de Epidemiología Clínica de la Universidad de Antioquia. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación de la doctora María del Pilar Montilla. La doctora María del Pilar es médica especialista en pediatría y subespecialista en endocrinología pediátrica. También es magíster en epidemiología clínica de la Universidad Nacional y en este momento está haciendo con nosotros el doctorado en medicina clínica. Lo que nos va a presentar hoy tiene mucha relación con su trabajo de investigación y es la propuesta metodológica del diseño de ensayos microaleatorizados para evaluar intervenciones adaptativas en tiempo real usando tecnologías de salud móviles. Bienvenida María del Pilar, muchas gracias por tu participación. Adelante. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, a continuación pues voy a presentarles este proceso que hemos estado desarrollando en el transcurso del doctorado y básicamente es la inclusión de una metodología que es bastante interesante para hacer optimización de las intervenciones con el fin de que puedan ser más efectivas y eficaces en el sentido de que definitivamente pues las intervenciones son costosas en la mayoría de los casos y los recursos son limitados. En este sentido, pues queremos hacer este proceso de optimización como parte de la propuesta de doctorado. Por lo tanto, pues voy a tomar como ejemplo mi tesis y pues, todo el proceso de tesis que hemos venido desarrollando para poder introducir a este tipo de metodología. Entonces, no es desconocido que definitivamente la utilización de los diferentes dispositivos tecnológicos han sido parte de manera importante en la vida cotidiana de las personas. Y estos cada vez están recopilando información de diferentes situaciones o momentos. Dentro de lo que corresponde a salud, la utilización de estos elementos pues también ha sido de gran importancia y la recopilación de datos de pasos, de lugares, de eventos inclusive de riesgo son, digamos, cada vez más constantes. Se puede decir que en las estadísticas de Estados Unidos aproximadamente se han encontrado 5 millones de uso de monitores continuos de glucosa, por ejemplo, que fue una estadística de 2023. Pero adicionalmente, 84 millones de personas en Estados Unidos utilizaron aplicaciones inteligentes. 20 millones de relojes inteligentes fueron comprados en el mundo en este mismo año y en 2022 se ha encontrado la utilización de 1 millón de anillos inteligentes vendidos en este año. Entonces, fíjense que cada vez es una tecnología que realmente es masiva y que los datos que se adquieren de este tipo de tecnología pues van a servirnos para poder realizar las intervenciones en salud en general. Entonces, vamos a ver un escenario como el que se encuentra en la pantalla, donde realizamos un estudio, un ensayo clínico habitual, donde tenemos dos grupos que en sus características generales y basales se encuentran balanceadas básicamente por el proceso de la aleatorización que se dará más adelante. Y este proceso de aleatorización permite que un grupo pueda tener una intervención, que en este caso pudiera ser una intervención a través de un dispositivo móvil, y otra que sería un control en donde no se va a administrar esta intervención. Si nos ponemos a mirar este paradigma, básicamente tenemos como un paradigma de paquete de intervención. En este paquete de intervención utilizamos lo mejor disponible, tomando como entidades máximas lo máximo que se puede hacer. Me explico. Supongamos que esta intervención tiene un componente que es educativo, tiene un componente en el cual se van a enviar mensajes de textos, pero adicionalmente se van a dar soporte 24 horas. En este paquete de intervención todo está full, es decir, a todas las personas que reciben la intervención se les va a entregar su mensaje recordatorio, pero adicionalmente a todos se les va a administrar su componente educativo y adicionalmente pues van a tener su soporte 24 horas. Entonces, el problema de esta situación es que no sabemos cuál de los componentes específicos pudieran ser los causales
de los efectos que se ven a largo plazo. Uno dice, es el componente en paquete. Si la intervención tiene un resultado positivo, pues uno dice, bueno, es completamente, digamos, todo este paquete como tal el que generó estos cambios. Pero ¿qué tal si de pronto alguno de estos componentes fuera muy costoso? O si quitáramos uno de estos componentes, pues ¿qué pasaría? ¿La intervención continuaría generando estos resultados positivos? Ahora, si por ejemplo los objetivos a largo plazo son negativos o no existe ninguna diferencia, ¿qué se pudiera optimizar de estos componentes de la intervención para que pudieran generar ese objetivo a largo plazo? Tampoco lo sabemos. Entonces, nada reemplaza como tal los ensayos clínicos. Sin embargo, las estrategias para poder crear intervenciones más eficaces y más efectivas, básicamente son, digamos, las que pudieran optimizar estos diseños y evaluar específicamente en la cadena causal qué es lo que está generando la intervención. Entonces, las intervenciones adaptativas en tiempo real, que es lo que veremos en esta charla, corresponde específicamente al diseño de intervenciones, a la optimización de las intervenciones para que éstas puedan ser más adelante probadas de manera causal en un ensayo clínico, que finalmente pues, es el top de, pues, de la inferencia causal en nuestro caso. Entonces, acá voy a detenerme en las intervenciones que son multicomponentes, como les he mencionado, y sobre todo los elementos multicomponentes que pueden variar en el tiempo. Si nos ponemos a mirar, prácticamente lo que voy a presentarles corresponde a este brazo específico de la intervención. No me voy a detener en la parte del control porque esto ya correspondería como tal al ensayo clínico propiamente dicho, que finalmente es lo que se quiere llegar en un momento determinado, sino en el diseño de estos elementos multicomponentes que adicionalmente pueden tener objetivos que son a mediano o a corto plazo, los cuales se encuentran dentro de la descripción de la cadena causal para lograr el objetivo a largo plazo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la diabetes, los niños tienen que tener objetivos de aprendizaje, de monitorización y administración de insulina. Y eso se realiza a través de elementos de aprendizaje que finalmente van a llevar a saber, por ejemplo, cuánta dosis aplicar en un momento determinado. Entonces, este objetivo a corto plazo, en teoría, dependiendo del modelo y que se aplique, debería llevarme al final a el control metabólico del paciente. Entonces, es tener, digamos, como este refinamiento en las intervenciones para poder definir cuáles son las mejores en este proceso. Pero adicionalmente, la idea es tener en cuenta el contexto en el cual se administran estas intervenciones. Es importante saber que, por ejemplo, dar una intervención cuando uno está realizando cualquier actividad diferente, supongamos que el niño se encuentra en las clases del colegio y le llega un recordatorio de, hey, ¿por qué no te tomas una glucometría o por qué no te aplicas la insulina? En este caso, probablemente la intervención no vaya a ser efectiva si no se tiene el contexto del paciente. ¿Qué tal si más bien esta intervención se administra 15 minutos antes de la hora del desayuno, del almuerzo, de la cena? Lo mismo en la intervención educativa. Este niño se va a dormir muy temprano y le llega un recordatorio muy a las 8 de la noche diciendo que por qué no hacemos una intervención educativa como tal. Probablemente esta intervención no vaya a ser efectiva. Entonces, la idea es tener también, a través de la medición de las variables de contexto, un elemento adicional para la entrega de intervenciones y poder optimizarlas. Y entonces aquí entramos básicamente en lo que corresponde a las intervenciones adaptativas en tiempo real, que en inglés se han mencionado de una forma corta como JEDIs, de tal forma que pues es como lo que vamos a manejar en este proceso. Entonces, los JEDIs básicamente son parte de lo que corresponde a las estrategias de optimización multifase, que son un marco conceptual que parte de la ingeniería, en donde se empiezan a evaluar todos los elementos y los componentes para poder crear una intervención. En este caso, digamos que los ingenieros piensan
dependiendo de un contexto y unas reglas definidas en un principio, por ejemplo, los costos, por ejemplo, en donde se va a aplicar, y parten de este contexto para sacar elementos que puedan ser compatibles con un objetivo y optimizar un proceso. Entonces, parte, digamos, de este concepto como tal de ingeniería. Entonces, tiene tres fases específicas, en donde la primera fase implica la preparación. O sea, debemos tener un marco conceptual bastante fuerte y sólido que permita poder dar idea de cuál es el comportamiento de las personas en un momento determinado para poder dar en ese momento preciso una intervención, pero adicionalmente, cuál es la probabilidad que se presenta disponibilidad de esta persona en ese momento determinado y qué cosas pudieran influenciar, como por ejemplo la temperatura, como por ejemplo la localización, como por ejemplo una cantidad de variables de concepto que pudieran optimizar la entrega de esta intervención. Una vez se tiene ese marco conceptual y teórico, que también inclusive puede venir de datos empíricos, de datos que se obtienen de una población específica, se optimizan las intervenciones a través de la selección de estos componentes y finalmente se evalúan a través de diferentes estrategias, dentro de las cuales los ensayos microaleatorizados son bastante importantes. Entonces, en general, pudiéramos decir que las intervenciones adaptativas en tiempo real vienen de las intervenciones comportamentales, sobre todo de las intervenciones que son multifase, en donde se pretende evaluar específicamente cuáles son los componentes que son los más efectivos. Por lo general, la aplicación a la tecnología móvil realmente ha sido bastante reciente, precisamente por el advenimiento de esta tecnología y la masificación que se ha presentado en las últimas décadas. Y esto pues con la detección de diferentes, de mucha información que viene de los sensores y de los teléfonos inteligentes. Dentro de sus características como tal de estas intervenciones adaptativas en tiempo real, se implica una guía para la entrega de una intervención, es decir, unas reglas de decisión específicas para poder entregar una intervención de tal forma que sea efectiva, pero adicionalmente que permitan una adaptación rápida. Si, por ejemplo, el sensor de monitoreo de glucosa me indica que en este momento, justo en el momento en donde yo estoy pensando, tengo un punto de decisión y estoy pensando entregar una intervención, el paciente se encuentra con hipoglicemia, a través de una regla de decisión me puede decir, ay, el paciente está en hipoglicemia, ¿por qué no le envías un mensaje que diga como, ¿por qué no vamos y nos comemos un sobre de azúcar para optimizar la glucosa? Entonces, esta adaptación de manera constante permite que a través del contexto se entreguen estas intervenciones. Y obviamente la idea es utilizarlos en la vida diaria. El objetivo de estas intervenciones corresponde a mejorar la efectividad a través de la detección de tres elementos específicos. Primero, la vulnerabilidad, el momento en el cual el paciente está en un mayor riesgo de presentar algún evento patológico, por ejemplo, la hipoglicemia. Hay otro ejemplo que me pareció interesante en intervenciones de pacientes que tienen adicciones, y, por ejemplo, en el alcoholismo, cuando se encuentran cerca a través de geolocalización de un bar o una zona que es muy cercana en donde recae, se envía un recordatorio para tratar de decir, tal vez, ¿por qué no te vas por la otra acera o por la otra calle? Este tipo de cosas, pues, es lo que se pretende con estas intervenciones. Pero adicionalmente, la idea es tener elementos de oportunidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si hacemos mediciones de estrés cada minuto a través de estos wearables y en el momento en donde se encuentre el momento específico se entrega la intervención? Hay medición cada minuto, pero el momento de estrés se detecta de manera importante durante el día y se define si se entrega o no una intervención. Y obviamente lo que corresponde a la receptividad, qué es lo que voy a hacer yo como usuario al recibir todos estos mensajes. Entonces, el hecho de estar teniendo estos mensajes
nosotros utilizamos otro tipo de estrategias para que el paciente tenga una mejor adherencia a esta intervención. Entonces, a través de estos elementos, pues podemos hacer ese proceso o ese objetivo de mejorar efectividad. Pero adicionalmente, la idea es mirar la mejoría de la eficiencia. Entonces, seleccionar definitivamente lo que es necesario, lo que es efectivo y minimizar lo innecesario. Los DEI básicamente se apoyan de los ensayos microaleatorizados, que son diseño ensayo de optimización. El objetivo específico es básicamente evaluar los componentes de estas intervenciones, evaluar y mirar cómo es el comportamiento del paciente y pues como objetivos adicionalmente es generar intervenciones efectivas y eficientes. La idea es poder llegar a una intervención adaptativa que tenga una secuencia de reglas de decisión que especifiquen la intensidad o el tipo de tratamiento según las necesidades del paciente. Entonces, existen dos tipos de intervenciones en salud y prácticamente las intervenciones que manejan este tipo de intervenciones adaptadas en tiempo real, básicamente son las intervenciones push. Las intervenciones push son todas aquellas que me llegan a través de un contexto determinado generadas de este dispositivo. Por ejemplo, tal vez de pronto ustedes habrán notado que cuando se utilizan relojes inteligentes, después de 1 hora de no realizar actividad, llega el mensaje diciendo como una vibración como, oiga, muévase. Esa es una intervención push. Las intervenciones pull son las intervenciones que utilizan los pacientes. Entonces, por ejemplo, si tengo una duda respecto a qué es la hipoglicemia, voy a internet y empiezo a buscar porque es algo de iniciativa propia del paciente. En este caso, al ser iniciativa del paciente, pues tiene la ventaja de que no va a generar como una especie de cansancio al buscar esa intervención. Sin embargo, depende mucho de la motivación de la persona para realizarlo. Hay personas que ni siquiera les interesa o que no tienen ningún tipo de ni oportunidad ni motivación para poder realizar ese tipo de intervenciones. Si bien estas pudieran ser fáciles, dependen del contexto del paciente, pero adicionalmente de la motivación que tenga el mismo. Las push lo que hacen básicamente pues es enviarlas directamente del dispositivo a través de la medición del contexto. Sin embargo, tiene también inconvenientes, la interrupción de la vida diaria del individuo, la pérdida de la adherencia secundaria que ya se cansaron de recibir este tipo de mensajes y la habituación que finalmente lleva el deterioro en la atención. Entonces, la idea es que estas intervenciones pues sean optimizadas y para esto pues debemos tener básicamente algunos elementos que vamos a definir cómo se van a diseñar estas intervenciones o cómo se hace este diseño como tal. Entonces, lo primero es tener en cuenta que vamos a tener unas reglas de decisión y unos puntos de decisión en donde se van a aplicar esas reglas, que son básicamente los momentos de evaluación. Entonces, esta regla de decisión me va a generar un contexto, se va, digamos, a basar respecto a un contexto para poder entregar esa intervención. Supongamos en este caso que tenemos una persona, esto es una intervención, un ejemplo de una intervención en donde se tomaban pacientes que tenían adicción al tabaco, sufrían de tabaquismo, y se encontró pues dentro de la cadena causal que el estrés era un factor que influía en la utilización de tabaco. Entonces, la medición a través de un dispositivo inteligente que medía diferentes variables y finalmente las clasificaban en estrés, permitía que ese punto de decisión que era medido cada minuto, en algún momento en la detección de estrés, pudiera definir si se entregaba o no se entregaba la intervención. La adaptación básicamente implica que la monitorización constante de estas variables de contexto permite que puedan ajustarse las mismas y que generen unos niveles o unos umbrales en donde donde se va a tomar la decisión si se entrega o no una intervención y se individualiza según el contexto del paciente. Adicionalmente, se pueden evaluar opciones de intervención que finalmente son las que se entregan al paciente.
Entonces acá les muestro el escenario que tengo respecto a Betty, que es la agente conversacional basada en inteligencia artificial, la cual pues está enmarcada dentro de esta estrategia MOST, en donde se hace una investigación previa, se hace un proceso de individualización y personalización. Todo esto se documenta y permite la generación de mensajes. Estos mensajes se envían por WhatsApp en diferentes puntos de decisión que corresponden a las comidas, previo a las comidas de los pacientes, y tienen un punto y este componente pues tiene ahí unas opciones que ya las veremos más adelante, las cuales pues son las que se van a entregar al paciente como tal. Ahora, vamos a irnos un poco más detallados respecto a los elementos del ensayo microaleatorizado. Lo primero es la intervención o el componente de intervención. Claro, como bien les he mencionado, mi intervención tiene 3 elementos. La primera es la entrega de recordatorios de glucosa e insulina. La segunda es un componente educativo en donde básicamente se entrega un mensaje educativo en un momento determinado del día. Y la tercera es un soporte 24 horas a través de la inteligencia artificial. Fíjense que si yo uno estos 3 elementos en un paquete, pudiera perfectamente hacer un ensayo clínico. Sin embargo, no sé cuál de esos 3 componentes son los más efectivos. Vamos a irnos al primer componente, que es el más sencillo, que es la entrega de los recordatorios. Entonces, esta intervención componente, que es la entrega de recordatorios de administración de insulina y de glucometría, básicamente tiene unas opciones de intervención. La primera es que no vamos a entregar absolutamente nada, simplemente el paciente continúa con su vida normal. La segunda es que haya un recordatorio de beneficio, un recordatorio de autoeficacia y un recordatorio de oportunidad. Estos son, digamos, como formas en las cuales se puede entregar un mensaje a través de la teoría de comportamiento para motivar a realizar una acción en específica. Tenemos también un resultado distal, que yo espero sea cambios de hábitos o el control metabólico. Eso es lo que yo espero en el futuro se pueda lograr con estas intervenciones. Pero también tengo un resultado proximal, que es básicamente que el paciente aprenda a registrar su glucometría y aprenda a colocarse la insulina. Esto lo espero que se realice dentro de los primeros 15 minutos de la intervención hasta 1 hora, que es el tiempo de referencia que espero se presente. Aquí yo espero que se genere la respuesta, que se genere un comportamiento y que obviamente también se pueda medir la adherencia. Tenemos también unos puntos de decisión que corresponden básicamente a los momentos en los que yo voy a administrar la intervención. En este caso corresponderían a los 15 minutos antes de cada comida, que es el desayuno, almuerzo y cena. Tengo las observaciones de contexto, que para el contexto del trabajo correspondería que el cuidador se encuentre presente en el momento de que llegue el mensaje, que se encuentren dentro de los días de la semana en un horario específico en donde el paciente pues no esté en el colegio y no esté, digamos, realizando otro tipo de actividades, y que sea en el momento de la alimentación, porque sé que ese es el momento crítico en donde necesitamos una monitorización y administración de insulina. Con base en todo esto, se tiene que tener una regla de decisión respecto a la disponibilidad. Se cumplen estas observaciones de contexto, se pueden administrar como tal esta intervención. Hay que tener en cuenta que el contexto se puede medir de diferentes formas. Se puede medir a través de los sensores. Por ejemplo, supongamos que tenemos un monitoreo continuo de glucosa y se incluyó, por ejemplo, la colocación de el ingreso de los carbohidratos que se va a comer el paciente. Se puede realizar a través de aplicaciones de teléfonos, sensores ambientales en donde se mide temperatura o la localización del paciente, el autorreporte, que también es válido, y en este caso pudiera ser una encuesta que se envía al paciente antes de la intervención, en donde se cumplen los criterios pues, para la administración, y la recolección pasiva de datos, en donde se evalúan, digamos, una evaluación momentánea ecológica del ambiente general del paciente. Entonces, con base en esto se genera pues la disponibilidad.
Y finalmente tenemos las probabilidades de aleatorización. Entonces, estas probabilidades de aleatorización me van a permitir, pues son sacadas básicamente de la literatura, de lo que se encuentra respecto al comportamiento de las personas cuando se entregan unos mensajes. Y digamos que la idea con esto es también generar poco cansancio en la recepción de este tipo de mensajes. Entonces, en este caso, tenemos 4 posibles opciones de intervención. La idea es que ninguna intervención pase a la mitad de la probabilidad de dar la intervención y las otras están repartidas en esa siguiente mitad de probabilidad de entrega. Entonces, teniendo en cuenta todos estos elementos que ya mencionamos previamente, quiero enmarcar este proceso en un, digamos, en un momento, en un elemento que es muy importante para que se genere este tipo de estudios y son los modelos conceptuales. Todo tiene que partir de una investigación previa que permita la relación del objetivo proximal con el objetivo distal. Pero o sea, la idea es que el objetivo proximal afecte al objetivo distal de alguna forma o que se encuentre en la cadena causal que afecte subsecuentes resultados proximales y finalmente afecte el objetivo distal. Cuando esto pues no está claro o no se logra, probablemente se tengan que evaluar directamente pues estos posibles resultados. Entonces yo espero que la educación y la generación de hábitos del paciente me lleven al control metabólico y específicamente al control de la hemoglobina glicada. Fíjense que las intervenciones básicamente en este caso se van a administrar en esos 3 momentos específicos. Se aleatorizan si se entrega o no se entrega y si se entrega, cómo se va a entregar. Pero adicionalmente se van a entregar todos los días durante un tiempo determinado. Esto implica que son aproximadamente más de 10.000 aleatorizaciones durante el periodo de 90 días que va a durar este estudio. Y esto genera pues una cantidad de datos, no solamente de contexto, sino también de los objetivos de proximales y eventualmente pues debería haber un cambio en el objetivo distal, que si bien no es el objetivo principal de este proceso, porque como les digo, para poder evaluar un objetivo distal se necesitaría el ensayo clínico como tal, sí permite acercarnos a que se presenten estos cambios de manera inicial. Entonces, bueno, la idea es que uno pudiera decir, bueno, pero entonces, ¿cuál es la diferencia de estos ensayos microaleatorizados y los ensayos N1? Entonces, los ensayos microaleatorizados, sí, como les he mencionado, la intervención se va a aleatorizar en el momento en donde se piensa entregar. ¿Se entrega o no se entrega? En los ensayos N1, la idea es que los episodios de intervención, si vienen en el mismo paciente, va a ser el paquete de intervención, se presenta un periodo de lavado y posteriormente se administra la siguiente intervención. Entonces, los ensayos microaleatorizados tienen episodios de intervención, secuencias de componentes de tratamiento. Hay una adaptación del tratamiento, es decir, que la administración de la intervención previa me va a afectar o me podría afectar también la administración de las intervenciones posteriores. Obviamente no reemplazan los ensayos clínicos porque su objetivo es completamente diferente. En el caso de los N1, los episodios pues, son de intervención, los efectos causales son a nivel individual, los individuos con su propio control y hay comparación del paquete de intervención. Las limitaciones de los MRTs pues son importantes y esto hay que tenerlos en cuenta. Lo primero es que no se pueden administrar en eventos raros. Si tengo, por ejemplo, un dispositivo que me quiere mirar la probabilidad de un accidente de tránsito en un momento determinado, pues tal vez no sea, pues no lo encuentro, lo encuentre de manera escasa en estos momentos. Entonces tal vez este no sería el mejor ensayo para la optimización de intervenciones. Pueden generar en algún momento muchos recursos, específicamente en las mediciones de contexto que implica la utilización de sensores, por ejemplo, pero también pues hay estrategias como la autoadministración. Ahora, todas estas estrategias, entre menos
sean conocidas por el paciente, pues tienen mayor probabilidad de que no ingresen en la vía causal de generar un comportamiento determinado. Obviamente la medición de los resultados también implica un esfuerzo adicional y la medición como tal del contexto. En las ventajas genera inferencia causal, permite la personalización y también permite la flexibilidad. Entonces, para el muestreo de estos MRT realmente se necesita tener diferentes variables. No me voy a tener tanto en la parte de muestreo porque quiero enfocarme un poco más en la parte de los efectos causales, pero se deben tener en cuenta primero la pregunta primaria de investigación y obviamente las preguntas secundarias que van a estar enmarcados específicamente en los objetivos proximales y distales. Los segundos son los puntos de decisión, dependiendo del número de puntos de decisión que se tengan en cuenta y las probabilidades de aleatorización para poder suministrar la intervención y las restricciones que varían dependiendo pues del contexto y adicionalmente pueden ser pues en general incrementados o atenuados a través de la carga teórica que pudieran tener la entrega de estos elementos. Entonces, acá en esta diapositiva quiero rememorar pues las clases que tuvimos de causalidad, sobre todo cuando estaba leyendo estos elementos, pues básicamente tuve pues como esa remembranza. Y básicamente tenemos un problema fundamental en la inferencia causal, en donde definitivamente uno, cuando administra una intervención, solamente puede tener una observación en un individuo, digamos, un resultado de la intervención en un individuo de manera individual, pero no los dos a la vez. Por lo tanto, pues esto es lo que definitivamente hace que uno tenga su contrafactual que hubiera pasado si se hubiera no entregado o entregado la intervención. En este caso, la pregunta fundamental sería, pues, adaptado específicamente en Betty, ¿cómo cambia la probabilidad de que el niño mida su glucosa después de recibir el mensaje comparado con si no lo hubiera recibido en ese momento? Entonces, para cada unidad existen dos resultados potenciales. El resultado si la intervención ocurriera en el tiempo y el resultado si la intervención no ocurriera en el tiempo. Y en este caso, el efecto causal de la intervención en ese momento es la diferencia entre esos dos resultados. Pero pues como les he mencionado, pues aquí es un poco complejo porque no tenemos ese contrafactual. La forma, digamos, en la que se ha solventado este problema de la inferencia causal es a través del efecto causal promedio, en donde se mide el efecto en las poblaciones y mide cómo una intervención en un momento específico afecta un resultado posterior comparado con si la intervención hubiera ocurrido en ese instante. Entonces, de aquí quiero hacer énfasis también en lo que corresponde en el efecto de excursión causal, que básicamente en la aplicación directamente de este tipo de intervenciones implica una desviación de lo que ya tenía habituado el paciente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo todos los días le estoy administrando una intervención de recordatorio al paciente y el día 7 simplemente decido no administrarlas? Entonces, esta desviación es lo que me permite también generar un proceso de causalidad. La idea también es tener en cuenta las variables de contexto y estas se incluyen como efectos de tratamiento promedio condicionales, en donde se incluyen los elementos, por ejemplo, de contexto, historia previa que eventualmente pudiera llegar a tener el paciente y representa el impacto del tratamiento en un subgrupo de población definido por ese, siendo ese estas variables de contexto inicial. Entonces, adicionalmente, en este proceso también se va a hacer una asignación de tratamiento aleatoria que se va a incluir dentro de la ecuación y en general pues la probabilidad dependiente del contexto. Entonces, el efecto
causal se puede estimar de manera empírica utilizando la diferencia observada entre los grupos que son tratados versus los que no son tratados. Y esto significa que el efecto causal condicional puede calcularse directamente a partir de los datos observados siempre que haya aleatorización de la intervención. Entonces, como bien les he mencionado, el efecto de excursión causal es básicamente la medición del impacto inmediato de una intervención en un resultado futuro. Vamos a hacer el ejemplo con Betty. Entonces, supongamos que Betty envía un recordatorio a un niño para medir su glucosa antes del almuerzo. La idea es poder evaluar, analizar el efecto de la excursión causal con el marco de resultados potenciales. Tenemos dos resultados potenciales. El niño mide su glucosa si recibe el mensaje, o el niño podría no medir su glucosa si no recibe el mensaje. La diferencia de estos valores es el efecto causal del mensaje en ese instante. Y si el efecto es positivo, significa que los recordatorios de Betty están funcionando en ese contexto, pero si es negativo, podrían ajustar esas estrategias. Acá tenemos entonces la inclusión de todos los elementos que se encuentran en este micro RCT. Entonces, adicionalmente, aparte, digamos, del indicador de tratamiento, los resultados proximales, la historia y los moderadores, que usualmente los moderadores parten de la historia del paciente y corresponden como tal el contexto, vamos a tener adicionalmente la información del contexto en el punto de decisión, que incluye, por ejemplo, el nivel de glucosa previo, la ubicación del niño, la adherencia pasada a la glucometría, si el niño recibió refuerzo educativo el día anterior, el indicador de restricciones que se pueden, digamos que si se pueden o no enviar recordatorios en un momento determinado según las reglas de decisiones que se hayan encontrado. Y básicamente esto nos permite evaluar el efecto causal porque compara dos posibles escenarios para la misma persona en un mismo punto de decisión. Pero adicionalmente es condicional porque se calcula solo en los puntos en donde el tratamiento es viable y para un valor específico de estos moderadores potenciales del efecto. Y es marginal porque promedia sobre todas las demás influencias externas que no están dentro de estos moderadores potenciales. Si hay algo que no podamos medir en esta parte, pues en general la ponderación implica a través de la aleatorización que vamos a incluir las variables que no son medidas. Y es una excursión desde el historial de tratamientos previos porque evalúa el impacto inmediato de una desviación en la rutina de tratamiento. Entonces aquí, esto es un ejemplo muy básico en donde básicamente se encuentra los días en estudio y la medición que se va a realizar en el estudio, si se administra el recordatorio, si no se administra el recordatorio y el efecto de la excursión causal. Con base en estos análisis, estos pues es básicamente para efectos pues de explicatorios, no son reales. Pero por ejemplo pudiéramos decir que en los primeros 30 días el recordatorio tiene un fuerte impacto en la glucometría. Entre el día 31 y 60 el efecto comienza a disminuir, probablemente pudiera ser por habituación, y entre el día 61 y 90 el impacto del recordatorio es menor, lo que sugiere que en algunos niños se pueda desarrollar el hábito sin recordatorio, mientras que en otros simplemente dejan de responder al estímulo. Y con esta información uno pudiera hablar sobre reducir la frecuencia de recordatorios después de los 60 días o incorporar variabilidad en los mensajes para evitar la fatiga a largo plazo o identificar los perfiles de usuarios que requieren más apoyo para la personalización de la intervención. También podemos tener o calcular lo que es el efecto de la excursión causal en promedio en T. Entonces, lo que se está midiendo específicamente es la diferencia esperada en la cantidad de, digamos, de recordatorios que se puedan administrar. Si se envía en la cantidad de glucometrías que se puedan registrar, si se envía o no se envía el mensaje. Entonces, se promedian acá todas las condiciones previas posibles
que incluyen la glucometría previa, la administración de insulina, la alimentación en ese momento del paciente, el acompañamiento por alguno de los cuidadores, y se mide el impacto de la intervención en cada punto del tiempo, que sería este beta T. En general, el efecto de excursión causal promedio, que es este beta sub 0, es un promedio ponderado de beta sub T a lo largo del tiempo, usando como pesos la probabilidad de que cada momento sea posible enviar una sugerencia. Entonces, en este caso, se suman todos los momentos T ponderados por la probabilidad de que sea posible enviar la sugerencia, y aquí encontramos también la probabilidad de que se presente, pues, de que se pueda entregar la intervención dependiendo del contexto. Esta ponderación básicamente es importante porque no siempre es posible enviar una sugerencia en un momento determinado. Por ejemplo, si el paciente se encuentra en el colegio estudiando, se evita dar más peso a momentos en donde solamente la opción, pues, una opción era viable, y hace que se pueda hacer una evaluación de la adherencia de los pacientes. También se pueden incluir otro tipo de variables que pudieran influir en este proceso. Por ejemplo, que la intervención en el día 0 vaya modificándose en el transcurso de los días posteriores. Y esto implica, por ejemplo, este beta implica el efecto de la sugerencia de la actividad en el primer día, y este del día implica el cambio del efecto por cada día adicional que se genere el ensayo microaleatorizado. Entonces, en este caso, si por ejemplo este beta fuera negativo, pudiera significar que la efectividad de las sugerencias pueda disminuir en la medida que va pasando el tiempo. Todo esto pues permite el proceso de la excursión causal. Para poder hacer la estimación de los efectos de excursión causal, se tienen diferentes métodos, dentro de los cuales uno pudiera decir, bueno, las ecuaciones de estimación generalizada de los modelos multinivel pudieran ser apropiados. Sin embargo, las ecuaciones de estimación generalizada tienen una limitación que hace correlación entre medidas repetidas moderadas con estructuras simples, y las observaciones, los modelos multinivel requieren observaciones con distribución normal, y las relaciones entre las variables por lo general son exógenas. Sin embargo, podemos también tener relaciones endógenas que pueden explicar los efectos que se presentan en el paciente. Por ejemplo, si Betty envía recordatorios de glucometría a las 7 de la mañana, los valores de glucosa en la tarde pueden estar afectados por las mediciones previas y los ajustes de insulina, que es algo que pasa pues, de manera natural. Entonces, en estos casos, esos dos modelos pueden no capturar correctamente los efectos y pueden subestimar o sobreestimar la efectividad de los recordatorios. Para, digamos, la optimización de estos métodos, se ha encontrado los mínimos cuadrados ponderados y centrados, que manejan la dependencia temporal y la endogeneidad, los modelos computacionales G y los modelos estructurales marginales, que dan mayor flexibilidad, y los modelos de inferencia causal bayesiana o de aprendizaje automático, que pueden capturar relaciones complejas. Entonces, para finalizar, quiero pues indicarles que definitivamente las intervenciones digitales representan una nueva y prometedora dirección en la ciencia de las intervenciones, y probablemente en el futuro van a permitir alcanzar un gran número de personas de manera conveniente y atractiva, y son datos que son súper importantes tener en cuenta para las intervenciones que vamos a administrar en salud cuando utilizamos dispositivos. Los ensayos microaleatorizados son diseños de optimización que permiten evaluar intervenciones adaptativas en tiempo real, y permite que se puedan adaptar en entornos dinámicos, pues para poder dar resultados que sean adaptados y personalizados en el paciente. Los ensayos microaleatorizados se integran dentro del marco de la estrategia de optimización multiproceso MOST, que proporcionan la información necesaria para la optimización de estos JEDIs antes de su evaluación final, que en últimas pues es el ensayo microaleatorizado. Y
el efecto de excursión causal dentro del marco de los resultados potenciales es necesario para poder optimizar los componentes de los JEDIs, permitiendo evaluar el impacto inmediato de las intervenciones en los momentos específicos en donde se pueden incluir múltiples variables de contexto e inclusive variables históricas del paciente. Finalmente, este enfoque proporciona una base científica para las investigaciones que desarrollan estas intervenciones digitales, facilitando lo que es la optimización y la evaluación de manera rigurosa. Muchas gracias. Muy bien, María del Pilar. Muchas gracias. Muy interesante, muy valiosa tu propuesta. Bueno, están abiertos los micrófonos para las preguntas, para las intervenciones. Entre tanto, yo quería hacerte dos preguntas. Bueno, tú tienes el ejemplo y tienes digamos, la práctica real de tu propuesta de investigación con respecto específicamente a los niños en la atención de su diabetes. Yo quería preguntarte si tienes conocimiento, si pudieras recordar o pudieras contarnos brevemente una aplicación en otra área distinta, porque específicamente me parece un poquito complejo. Es decir, el supuesto de que el historial, de que los datos que tú recoges previamente refleje de manera más o menos razonable ese componente aleatorio de que en el contexto el individuo aprende, ya no tiene que el recordatorio estarle diciendo, mire, camine porque le falta. Me parece que la historia previa me parece un supuesto difícil recogerla solamente con esa H que estaría en la ecuación. Entonces, si tienes ejemplos o tienes en mente aplicaciones en otro contexto diferente de los niños, de lo que tú quieras hacer en la tesis. Si quieres, bueno, contesta ese y después miramos otro comentario. Listo, profe. Bueno, profe, pues en el documento que se tiene como marco de referencia para esta charla, hay pues unos investigadores, sobre todo de la Universidad de Harvard, la doctora Susan es pues quien está impulsando todo este proceso de wearables, y el ejemplo que ellos colocan de manera importante son HeartSteps, que son básicamente pues un sensor, bueno, son varios sensores, un sensor como un reloj digital, pero adicionalmente tienen unas bandas a nivel de tórax, en donde se están midiendo las evaluaciones fisiológicas del paciente en un momento determinado. Lo que busca de manera sencilla, dentro del marco de intervenciones, porque son varias intervenciones, una de ellas es mandar recordatorios para hacer movimientos en un momento determinado. Entonces, la idea es que durante el transcurso del día son 5 posibles momentos en donde se van a hacer las mediciones del paciente, y en ese momento, cuando se va a entregar cuando se encuentra ese punto de decisión, se va a evaluar cuál es el contexto del paciente. Entonces, estos dispositivos tienen tecnología GPS, tienen tecnología pues de medición de variables corporales. Entonces, por ejemplo, si el paciente se encuentra sedentario, pero encuentran adicionalmente que en el GPS se está moviendo porque está en un carro, ellos deciden que no van a entregar la intervención por el riesgo, pues que de pronto al estar distraído mirando el celular por esta notificación pueda llegar a generar un riesgo potencial de accidente. Entonces, utilizan, digamos, estos dispositivos para dar una información de contexto que en general la aplicación toma como elementos para tomar las decisiones y para generar esas reglas de decisión. Está siendo utilizado también, por ejemplo, para lo que les mencionaba respecto a la parte de adicciones. Entonces, lo mismo utilizan los GPS para poder evaluar la localización de las personas y localizaciones de riesgo para evitar que las personas ingresen a lugares en donde probablemente van a recaer. O, por ejemplo, también hay otro estudio que básicamente simplemente quiere mirar elementos de estrés en los casos de tabaquismo. Entonces, a través de estos sensores, básicamente se adquieren
elementos pues para poder definir en el punto de decisión si está estresado o no y si se entrega o no la intervención, dependiendo también de reglas de probabilidad. Por ejemplo, se mide cada minuto, pero es que cada minuto no se puede entregar una intervención porque realmente es abrumador y sería cansón y la persona apagaría el celular inmediatamente. Entonces ellos dicen, solamente vamos a entregar 1.5 intervenciones durante el día y ese 1.5 de intervenciones usted las va a manejar de manera aleatoria si encuentra el contexto del paciente que se encuentra en estrés, entrega la intervención, pero el resto de los momentos en donde eventualmente pudo haber estado en estrés, pues no se va a entregar para evitar problemas de adherencia. Porque es que me parece muy, muy complejo cuando tú hablas, cuando tú sustentas o cuando le das tanta importancia desde la perspectiva causal, es cuando a mí me parecen más complejos los supuestos. Porque mira, en el ejemplo que pusiste, el niño en el primer mes, o sea, la diferencia era mucho mayor en el primer mes que en el tercero, y ahí puede haber un reflejo de muchas cosas detrás de eso, del contexto, sí, efectivamente, de que se aburrió, de que aprendió, pero también de que por otras circunstancias dejó de pararle bolas al mensaje, al recordatorio. Entonces, ahí es donde me parece que es difícil que el modelo sea capaz de leer el contexto y el aprendizaje del individuo que va recibiendo los mensajes en el transcurso del tiempo, porque finalmente él hace mediciones objetivas cada X momento en el cual hace la microaleatorización. Entonces, el resultado final es el que me parece difícil lograr, de acuerdo con diferentes contextos en donde se aplique, lograr que recoja realmente el efecto causal puro de la intervención que tú estás tratando de evaluar. Sí, sí, profe. Inclusive, pues aquí es muy importante también tener en cuenta cuál es la pregunta de investigación. Si bien la idea es que este modelo en general pues genere un cambio a largo plazo, ese cambio a largo plazo realmente no es el importante, o sea, no es lo que yo quiero medir. Sí, yo espero que ojalá pues estos niños adquieran su hemoglobina glicada en los niveles correspondientes y esté perfecta y ya. Pero lo que yo quiero mirar es si esta intervención fue suficiente para que el niño hiciera el registro de su glucosa, la monitorización, y si en el tiempo eso persiste. Entonces, si definitivamente registra su glucometría y se convierte en un hábito y que a largo plazo el niño todos los días hizo perfectamente su registro, que es lo que yo espero que se vaya a lograr en este objetivo proximal, la idea es que esa es mi hipótesis, o sea, esa es lo que yo quiero demostrar. Si definitivamente este recordatorio me permite que este niño genere el cambio de comportamiento, que es tener en cuenta la glucometría y la insulina, y pues la administración de insulina. Entonces, ahí depende, digamos, del objetivo y si eso persiste en el tiempo. Y por ejemplo, lo mismo, al mirar, digamos, el comportamiento en el tiempo, también puedo decir, mira, es que tal vez yo estoy muy cansona con estos recordatorios, porque no los reduzco más. Y ese es el objetivo de este tipo de intervenciones, saber cómo entregar de manera efectiva estos recordatorios. Vale, muy bacano. Bueno, y la segunda pregunta ya en la final, en la parte que mencionaste de los métodos de estimación, porque ya bueno, aquí tenemos el componente teórico, pero ahora el componente teórico necesita pasarse a un punto real de tenemos un número. Y mencionabas, bueno, no me quedó claro con cuál de las alternativas te sentías más familiarizada. Probablemente yo tengo el sesgo de que como estoy más, he tenido más trabajo con las ecuaciones generales estimables. No sé si tienes una preferencia u otra, pero simplemente para hacerte campaña por GE. GE tiene la ventaja, lamentablemente limitada por tamaño de muestra, pero tiene la ventaja de que tú también puedes modelar, tú también puedes estimar las correlaciones de la estructura. O sea, la correlación se le puede decir al paquete, obviamente va a necesitar muchos más datos, pero tú puedes asumir una correlación que sea intercambiable, que sería lo menos restrictivo, o también puedes intentar que GEE te modele las correlaciones entre observación. Entonces, realmente la ventaja, creo yo, pero lo que te digo tiene restricciones en el número de observaciones, pero la ventaja de GEE es que la correlación también teóricamente la podrías modelar entre las observaciones. Entonces, entre todas las alternativas que tienes en mente acá,
Ya, digamos, en términos analíticos, ¿con cuál te sientes más a gusto o cuál crees que ajusta mejor para tus datos? Profe, pues bueno, yo tenía inicialmente, digamos, antes de leer, pues tener esta lectura, realmente yo estaba sesgada, digámosle de alguna forma, en las ecuaciones de estimación generalizada, porque, pues digamos que es lo que más he manejado y es más cercano y me sentía más cómoda. Sin embargo, en el artículo son enfáticos en decir que hay varios problemas, sobre todo porque son estructuras que son complejas y sobre todo se complejizan más si empezamos a incluir las variables de contexto. Entonces, en ese sentido, tal vez pues por el artículo realmente, y estoy sesgada por este artículo, creería que los mínimos cuadrados ponderados y centrados son más adecuados para el análisis de este tipo de datos. Ok, ok. Bueno, muy bien, Pilar. Muchísimas gracias. Si hay Gracias, profe. comentarios, intervenciones, preguntas del grupo, de los participantes, ¿qué tan adelantada vas en tu tesis? Ya casi corona, ¿cierto? Bien, profe, ahí ya vamos pues, en esa primera parte de optimización. En la parte teórica ya hemos avanzado bastante. Entonces, la idea es ya alimentar toda esta parte para generar la aplicación. La cuestión de la aplicación estamos esperando recursos para poder empezarla a desarrollar. Pero si no, pues sería algo más básico. Vamos a mirar cómo está esa parte, pero en general, bien, profe. Qué bueno, me alegra mucho. Alejandro, adelante. Qué bueno tenerlo. No, profe, antes es bueno que puedan hacer estas actividades virtuales para poder participar. Primero, doctora, excelente actividad. Creo que tocar esos temas de salud digital para mí pues es algo muy chévere y ver que hay otros médicos que están trabajando en esto, maravilloso. Quería pues hacer como varios comentarios. El primero es, eh, en la literatura tú mencionabas que las notificaciones push y las pull, yo estuve estudiando este tema, ¿cierto? Para poder buscar cómo comprobaban pues cómo comprobaban en la literatura que si funcionaran esas notificaciones, y me encontré con un término pues nuevo que se llama nudge, que es como Nudge. Y esos nudges o nudge, no sé cómo se pronunciará pues en inglés, traduce lo mismo, como es como empujón o como motivación. Y pues yo los estaba estudiando, era como para el tema de la adherencia a los medicamentos, y lo que he visto en la literatura es que lo que hacen es que comprueban este tipo de intervenciones digitales a través de ensayos clínicos pragmáticos. Entonces, hay por ahí varios ensayos clínicos que están pues, con ese tipo de metodología, de pronto para que puedas buscar como alguna referencia. Lo otro importante que vi es que tú estás trabajando en diabetes y hay una colombiana que es del Chocó, ella es bioingeniera, que trabaja en la Universidad de Oregon, que se llama Clara Mosquera. Clara Mosquera está trabajando precisamente en sistemas de asa cerrada para administración pues, de insulina a través de evaluaciones del contexto de los pacientes, y está pues automatizando todo este tema del contexto del paciente. Y ella ha hecho pues algunos estudios y tiene incluso un protocolo publicado en Scientific Reports de Nature sobre un ensayo clínico, no recuerdo si es pragmático, pero tiene el protocolo, y lo que ella hace es como evaluar el contexto de forma automatizada. Entonces, el conteo de carbohidratos lo hace con un sistema, ¿cierto? La actividad, como tú lo dijiste, pues a través de sensores de los celulares, y también pues hay algunos datos del contexto que los atrapa directamente desde el móvil. Entonces, pues si estás interesada, pues yo te puedo contactar con ella, y sería pues muy chévere que pudieras tener pues como esa referencia, porque ella ya viene trabajando pues en este tema y combinando al final todos los datos con el monitoreo continuo de glucosa para poder que el sistema tome decisiones. Y un tercer punto es que el tema de la inteligencia artificial, pues yo lo que entendí, porque confieso pues que no había leído los ensayos clínicos microaleatorizados y me parece maravilloso, pero yo tengo una pregunta y es relacionada con que vi que todos estos ensayos clínicos no utilizan
todas estas metodologías del contexto de ajuste del sistema son absolutamente deterministas. Es decir, el mensaje que se envía al paciente, pues tú lo ajustas según lo que tú interpretas o las hipótesis que tú haces de acuerdo a lo que consideras de una disminución de la adherencia, no sé, a la intervención. Entonces, yo quería saber, porque ahorita muchos de estos nudges se están haciendo con inteligencia artificial, en donde a veces uno puede orientar el mensaje, pero lo que hacen es que toman datos específicos de cada paciente para aumentar como esa persuasión del mensaje, y que no pueden ser tan deterministas, pues a veces son características muy especiales de cada paciente. Entonces yo quería saber de pronto, pues como para entender un poquito mejor este tipo de metodologías, eso cómo lo manejan, si utilizan mensajes muy claros, pues porque ahí cambiaría la intervención si metemos un LLM dentro del mensaje de texto. Y muchas gracias. Gracias, Doc. Doc, si me puede regalar el contacto, si me puede contactar con la doctora, sería maravilloso. Me parecería pues muy valioso para esta parte. Doc, respecto a la parte de inteligencia artificial, lo que nosotros queremos hacer es también evaluar. La idea es poder darle un prompt a la inteligencia artificial y decir, mire, estas son las características, digamos, basales de los pacientes que van a estar dados a través de pues, lo que hemos realizado en la investigación previa de tanto de las revisiones sistemáticas como el estudio cualitativo en donde vamos a evaluar la experiencia de los pacientes para vivir con diabetes. Entonces, con todos estos datos, pues vamos a tener, digamos, como elementos teóricos pues, para poder dar la intervención. Pero adicionalmente, pues los pacientes van a tener como un contexto básico que también tiene que ser adaptado. Entonces, la idea es que la inteligencia artificial tenga esta información, obviamente, pues muy estructurada para que en el prompt se diga, pues, los momentos de decisión, los puntos, y que ella sea la que genere los datos, por ejemplo, los mensajes. Los mensajes deben tener ciertas características que deben entrar dentro del marco de, digamos, de los cambios de comportamiento, de la teoría de cambios de comportamiento. Entonces, por ejemplo, queremos un mensaje que tenga características de beneficio, características de oportunidad, características, bueno, específicas para que se genere un proceso en el cambio en el tiempo. La idea es poder alimentar la inteligencia artificial para que genere los mensajes. Más que todo en estos momentos es para la generación de mensajes. Dependiendo de los recursos, lo ideal es que adicionalmente nos dé los puntos en los cuales se dé la intervención. Pero en estos momentos, por recursos, esa parte va a ser muy manual directamente con el investigador, que pues se va a evaluar el contexto y define si se entrega o no se entrega la intervención. Pero en estos momentos, la idea de la inteligencia artificial es la generación de los mensajes con el contexto previo del paciente, el tipo de mensaje. Vale, Listo, muchas doctora. gracias. Y hay un comentario final, y es que para el tema de los LLMs que van a usar, pues nosotros hemos visto que hay serios problemas de privacidad si usamos modelos que son abiertos, perdón, modelos cerrados, que son como por ejemplo ChatGPT o los de Anthropic, donde uno tiene que enviar el texto del paciente, el texto pues del prompt y la información clínica del paciente hacia allá, hacia California, pues donde están los servidores de ellos, y ellos devuelven pues, el mensaje. Pues hay algunos modelos que son open source, que corren dentro, ya pueden correr dentro de un computador, digamos pues de los más nuevos, con algunas características computacionales pues que nos permitan que los datos no se filtren, que no haya una brecha de datos, porque eso es importante para la privacidad de los pacientes. Entonces, pues es como una sugerencia, sobre todo por el tema de la parte ética. Y lo segundo es que puedes usar, eso se pueden programar y los puedes usar como agentes. Es decir, tú puedes poner un LLM a que genere el mensaje y una vez lo genere, otro LLM puede evaluar las características que tú estás pensando que son óptimas para poder entregar ese mensaje. Eso es lo que llaman los agentes. Entonces, ya la IA agéntica es que tienes, digamos, como varios nodos o varias IAs que una hace una tarea
la otra evalúa la tarea y eso mejora pues ostensiblemente la entrega de la intervención. Igual me parece súper complejo y ahí sí pues la pregunta es para los epidemiólogos porque la intervención en cada paciente, entonces cada paciente tiene un contexto diferente, evaluar eso en términos de comparación de grupos me parece supremamente complejo, pero bueno, súper chévere el enfoque que está haciendo, doctora, muy, muy bacano, y gracias por esta actividad. Gracias. Una lástima que la señal, no, la última intervención de Alejo no se oyó muy bien. Para quienes no saben de Alejandro, Alejandro es internista, es magíster en telesalud, es profesor del departamento y ya vieron que es de nuestros expertos reconocidos en inteligencia artificial y salud digital. Bueno, nos cogió la Nochebuena, 8:05. Muchas gracias, María del Pilar, mucha suerte en tu tesis. Ojalá que todo resulte lo mejor y muchas gracias a todos por la participación. Nos vemos en 8 días. Feliz semana. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Que tengan un buen día.